Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase en el nombre de mi Señor Jesús. Hemos culminado un tema muy importante de sanidad interior, que es ataduras por los resentimientos. Y si alguno de mis hermanos, de mis hermanas, tienen alguna inquietud, desean ayuda, comuníquese conmigo y seguiremos con la ayuda del Espíritu Santo haciendo este trabajo para la gloria de nuestro Dios. Hoy empezamos un tema también muy importante, un tema muy trascendental también para nuestra vida y para nuestra sanidad. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Nuestro tema de hoy se llama ataduras por los dichos y palabras conferidas de nuestra boca. Y vamos con la primera parte. Nuestra primera parte es el poder de la palabra de Dios. Vamos a tener una enseñanza muy hermosa sobre el poder de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él mismo nos hable y Él mismo nos enseñe a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por cada uno de los oyentes. Yo te pido, Señor, que la gracia de tu Espíritu descienda ahora mismo sobre sus vidas. Seas tú mismo alumbrando los ojos de su entendimiento, tú mismo, Señor, dando luz a su mente y a su espíritu, y seas tú mismo obrando en la vida y en el corazón de cada uno de tus siervos. Gracias por concedernos esta nueva oportunidad de estar delante de ti, adorar tu nombre y bendecirte, y darte a ti la gloria, darte a ti las gracias por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo a favor de todos nosotros. Yo te pido, Señor, que con esta enseñanza tú mismo ministres la vida de cada uno, Señor, y tú mismo nos enseñes, Señor, a través de esta palabra, cómo empezar a creer en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, y cómo desatarnos de toda palabra que nosotros hayamos declarado en contra de nuestras vidas o en contra de otras personas, Señor. Dirígenos en esta hora y en tu nombre compartimos esta palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Vamos a iniciar aprendiendo este tema sobre el poder de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un Dios todopoderoso que lanza su palabra y su palabra hace mucho efecto en lo que Él dice. Y el Señor nos enseña a través de la Biblia que su palabra tiene mucho poder. Y vamos a verlo en Hebreos capítulo 11, el versículo 3, lo que nos habla acerca del poder de la palabra de Dios. Dice la palabra de mi Señor, así lo leo para la gloria del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 11:3 habla acerca de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios declara su palabra y su palabra produce, crea cosas en medio de la nada. Dice aquí que Él por medio de la fe, o sea, Dios es el autor de la fe. Dice la palabra del Señor que Jesús es el autor y consumador de la fe. Dios creó la fe para lanzar la palabra y que las cosas que no se veían fueran hechas. Entonces Dios creó los cielos, la tierra, el universo entero a través del poder de su palabra. Lanzó la palabra y las cosas fueron creadas. Veamos qué dice el Señor en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 4 al 9. Dice la palabra de mi Señor, hablando acerca del poder de la palabra de Dios. Y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces el Señor creó todas las cosas, los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Dios ha declarado cosas que Él ha cumplido a través del tiempo, y está declarado en su palabra. Y también sucederán cosas que Él ha declarado a través de sus siervos, los profetas, y que sucederán en el tiempo futuro. Y no es que el Señor no lo haya hecho o no lo quiera hacer, sino que el Señor tampoco retarda su promesa porque Él quiera, sino porque Él tiene misericordia y paciencia con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tenemos un Dios tan poderoso que con el poder de su palabra no solamente creó los cielos y la tierra, creó el universo entero, creó todo lo que está en la tierra. Dice el Señor en su palabra en Génesis capítulo 1, el Señor habla acerca de, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, y fue así. Júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Todo lo que Él fue declarando fue hecho. Entonces su palabra tiene mucho poder. El Señor dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. El Señor dijo, haya lumbreras en la expansión para separar el día de la noche. El Señor creó el sol y la luna y las estrellas con el poder de su palabra. ¿Tendrá mucho poder la palabra de Dios? Claro que sí. Creó los animales también con el poder de su palabra. Y dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El Señor crea al hombre a su imagen y a su semejanza, y también le da a Dios poder a través de la palabra. Le dio autoridad para que el hombre ejerciera dominio sobre las cosas, sobre los animales que Dios había creado sobre la tierra. Pero también Dios hizo una declaración maravillosa, que es la declaración más poderosa que existe. Desde Génesis capítulo 3, el versículo 15, le dice Dios a Satanás, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto quiere decir que Dios enviaría un Salvador. Con el tiempo el Señor vuelve a declarar esta palabra y dice que ese Salvador nacería de una mujer, de una virgen que concebiría y daría a luz un niño, y ese niño se llamaría Admirable. Vamos a ver lo que dice el Señor acerca de la venida del Salvador, de su Hijo. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Vamos a leer lo que dice el Señor en Isaías capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor lo declaró en tiempos antiguos y fue hecho. Vino el Señor Jesús a la tierra, nació de una mujer, se hizo hombre. En el tiempo señalado, Dios cumplió su palabra. Quiero que veamos lo que dice en San Juan, capítulo 1, acerca de el advenimiento del Salvador, la llegada de ese Salvador. En el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice verbo, significa palabra. O sea, en el principio Dios declaró su palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios declara su palabra y es todo su poder haciendo milagros sobrenaturales. Y dice en el versículo 14 del mismo San Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, el Señor dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué significa eso? Verbo significa la palabra de Dios. O sea, la palabra que Dios había declarado se hizo realidad. Se hizo carne, dice. Se hizo carne se refiere cuando Jesús nació como un hombre, como un niño que nació de una virgen. El Hijo de Dios se hizo hombre. Se hizo como uno de nosotros, se hizo carne. El Hijo de Dios es Jesús, porque acá dice que el unigénito. Dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Está hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesús que vino a la tierra para salvarnos a nosotros. O sea, la palabra de Dios se cumplió. Dios envió un Salvador. Y Jesús vino a la tierra ¿a qué? Vino a mostrarnos el reino del Padre. Y Jesús es nuestro Salvador, que fue enviado por el Padre Celestial para traernos palabra de Dios, palabra de vida, palabra declarada por el Padre desde los cielos. Y el Señor Jesús nos enseñó esa palabra. Esa palabra que Jesús enseñó tiene mucho poder. La palabra que Jesús declaraba era una palabra llena del poder de Dios. Y esa palabra producía cambios, producía vida. Vamos a ver en San Juan capítulo 12 lo que el Señor habla acerca de la palabra que Él viene a declarar a la tierra. Y veamos los versículos 44 al 50. Dice como título de mi Biblia: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre y el Hijo tienen una comunión muy especial.
Esa comunión hace que el Padre le declare las palabras que Jesús tenía que venir a enseñarnos, a decirnos, a mostrarnos, y esas palabras producen vida dentro de nosotros, porque esas palabras es la palabra de Dios que viene desde el cielo a la tierra para darnos vida a nosotros. El Señor Jesús vino para dar a conocer el reino del Padre, el reino de los cielos. Trajo palabra de vida, de luz, llena de esperanza, llena de amor para nosotros. Hay una palabra muy hermosa en el mismo San Juan, que el Señor nos declara a qué ha venido a este mundo. Y lo dice, lo declara. Dice el Señor en San Juan 10:10, un texto muy conocido por nosotros, donde nosotros nos podemos dar cuenta una gran diferencia en lo que el enemigo vino a declarar a lo que el Señor declara con su palabra. Dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, las palabras que el Señor declara son para vida y vida en abundancia. Las palabras del enemigo son para robar, para destruir, para matar, para producirnos a nosotros la condenación eterna. Pero el Señor vino para darnos vida eterna y nos enseña a través del poder de su palabra. Jesús trajo palabra de fe a un mundo incrédulo, un mundo que ya no tenía esperanza, un mundo lleno de maldad, lleno de tristeza, lleno de amarguras, de resentimientos, pero el Señor vino a traerle palabra de esperanza. El Señor, en una de sus declaraciones poderosas y admirables, le dice a una mujer en San Juan capítulo 11, el versículo 40, le dice a la mujer, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros vamos a ver la gloria de Dios porque Jesús lo ha declarado, que si nosotros le creemos la vamos a ver. Entonces creámosle a su palabra, creámosle a su poder, porque Él declara la palabra y lo que Él declara es hecho. Jesús predicó sobre la vida, predicó sobre la salvación, predicó sanidad, resurrección y vida eterna, sobre el poder de su Santo Espíritu y sobre cómo es el reino o el gobierno de Dios. Vino a darnos a conocer todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Vino a darnos a conocer a través de la palabra cómo ser libre del pecado y de la esclavitud de Satanás, porque el Señor tiene poder en su palabra. Por eso quería que viéramos primero este tema tan importante que se llama el poder de la palabra de Dios. Por eso leer esta palabra y creerla y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra es poderosísimo para nuestra vida. El Señor cambia nuestra manera de pensar, el Señor limpia nuestra vida y es a través del poder de la palabra que podemos ser limpiados, transformados y preparados para ir al reino del Padre Celestial. Jesús utilizó el poder de la palabra para atacar al enemigo y lo derrotó con el poder de la palabra. El enemigo no pudo hacer nada en contra del Señor Jesús. En ese momento que Él estaba en el desierto, el enemigo queda derrotado porque el Señor utilizó su palabra para derrotarlo. El Señor utilizó su palabra para sanar. El Señor utilizó su palabra para hacer milagros extraordinarios. El Señor utilizó su palabra para perdonar los pecados. El Señor le dice a una mujer que había cometido adulterio, cuando todos querían lanzar la piedra y matarla, destruirla, el Señor le da las palabras de vida más hermosas que necesita una persona que ha cometido muchos pecados. El Señor le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más.
Esas palabras son hermosas, esas palabras tenemos que recibirlas para recibir nosotros sanidad y liberación en nuestro interior. También el Señor tiene el poder en su palabra para sanar aún a la distancia, y no importa la distancia ni la limitación humana. El Señor es ilimitado, el Señor tiene mucho poder. Y así como Él lanza la palabra produce efecto, no importa la distancia en que la persona se encuentre. En San Mateo capítulo 8, el Señor nos habla de un milagro muy poderoso que el Señor hizo, de un hombre que le creyó a Dios y del cual por revelación del Espíritu de Dios puede entender que Jesús tiene mucho poder y mucha autoridad en su palabra. Es el caso de un centurión en San Mateo 8, versículo 8. Dice el Señor en su palabra: y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El Señor le había dado una revelación a este hombre a través de su Espíritu Santo, que si Jesús lanzaba la palabra, nomás con lanzar la palabra, el criado sanaría, porque es con el poder de la palabra que el Señor hacía los milagros y las sanidades. Él declaraba la palabra e instantáneamente sucedía el milagro. Entonces, por eso el hombre le dice: di la palabra y mi siervo y mi criado sanará. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo en el versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el mismo instante que el Señor lanzó la palabra, fue hecho el milagro sobrenatural. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, suceden milagros poderosos, y esos milagros se efectúan a través del poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra, Jesús pudo echar fuera demonios, pudo convertir el agua en vino, declaraba la palabra y era hecho el milagro. Multiplicó la comida, los peces y los panes. El Señor declaró la palabra y los bendijo y los multiplicó con el poder de su palabra. Pudo resucitar muertos con el poder de su palabra. Él declaró la palabra y el milagro fue hecho, un milagro sobrenatural, darle vida a un muerto. ¿Será que el Señor no puede resucitar en esta época muertos espirituales? Claro que sí, y ese es el mayor milagro que el Señor quiere hacer extraordinario en este tiempo a través de nosotros. El Señor, a través de la palabra, pudo enfrentar a sus opositores. Le querían tender trampa, le querían hacer caer, pero el Señor les atacó con la palabra y sus opositores no pudieron dejarlo avergonzado. Con el poder de la palabra, el Señor Jesús ordena al mar que se calle y reprende los vientos, y el mar le obedece, los vientos se calman. Así que entendamos lo poderoso que es el Señor declarando su palabra. Y el Señor nos ha dicho algo muy lindo a través de la revelación del Espíritu Santo. El Señor nos dijo: tus labios serán mis labios y tus manos serán mis manos. Eso quiere decir que el Señor utilizará nuestros labios para hacer milagros poderosos. El Señor ordena a Pedro caminar sobre las aguas. Le dice: ven. Y Pedro creyó y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Qué hizo caminar a Pedro sobre las aguas? El poder de la palabra de Dios, la fe en la palabra de Jesús. El Señor dio orden a la higuera que se secara desde la raíz, y la higuera se secó. ¡Qué poder
tan extraordinario de la palabra del Señor que lanza la palabra para que se seque de raíz y es hecho. El Señor enseñó y mostró el poder sin límites de su Santo Espíritu ofrecido para nosotros. Es el poder del Espíritu Santo, el que habla a través de Jesús, y es el poder del Espíritu Santo el que va a hablar a través de nosotros. Enseñó y mostró el Señor su poder y dio mandamientos, declaró enseñanzas, parábolas, palabra de Dios, mandamiento de Dios, un mandamiento poderoso que nos llevaría al triunfo, que si nosotros lo cumplimos nos llevará al triunfo maravilloso en nuestra vida espiritual, que amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El gran mandamiento que nos llevará a la victoria. Nos dio autoridad. De esa autoridad que Él tenía con el poder de su palabra, nos dio autoridad a nosotros para utilizar su nombre. Y a través del poder de la palabra y a través de su nombre pudiéramos hacer milagros poderosos. Dice el Señor en San Juan, capítulo 14, los versículos 12 al 14, nos habla acerca de ese poder, de esa autoridad que Él nos da en su nombre. Su nombre tiene mucho poder y nosotros tenemos que creer en ese poder que tiene su nombre. Dice el Señor en el versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El nombre del Señor tiene mucho poder para hacer milagros, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gloria sea para Dios, que es el que hace los milagros poderosos. Así que, hermanos, creámosle al poder de la palabra de Dios. Dios tiene poder en su palabra y es un poder sin límites, extraordinario, que hace milagros poderosísimos. Así que vamos a estudiar en nuestro siguiente tema, nuestra siguiente parte, acerca de cómo romper esas ataduras que se formaron por los dichos de nuestra boca. Y vamos a ver cómo se formaron esas ataduras, por qué hay ataduras por los dichos de nuestra boca. Y vamos a aprender en nuestro siguiente tema. Si el Espíritu de Dios habló a tu corazón, a tu vida, dale la gloria al Señor, dale las gracias a Él, porque es el poder de su palabra, la obra de su Espíritu Santo, enseñándonos a nosotros. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tú mismo nos enseñes, tú mismo nos alumbres nuestro entendimiento y el poder de tu palabra haga milagros poderosos en nuestra vida y rompa ataduras, rompa cadenas, Señor, y sea transformada nuestra vida a través del poder de tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza y te pido, Señor, bendice a cada uno de tus siervos, a cada oyente, Señor, sea llenándoles de tu unción, de tu Espíritu divino y ministrando su vida a través de este tema maravilloso de la luz de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, continuamos nuestra siguiente parte. Dios los bendiga.